Desde que el hombre es hombre o desde que el hombre empezó a habitar la Tierra, ya han pasado millones de años, algunos nos hablan de 2.500 millones de años, dicen algunas estadísticas. Luego llegó pues el Homo sapiens sapiens para convertirnos en lo que hoy somos, animales de costumbres, también por otra parte, ¿no? Algunos con más intereses que otros, algunos con más inteligencia que otros. No sé si el cromañón o el neandertal fueron los más listos. Uno de ellos desapareció, desde luego. Algún motivo hubo ahí que todavía no hemos descubierto y que no nos deja encontrar cuál es el paso en esa búsqueda perdida, en ese eslabón perdido para convertirnos en lo que somos a día de hoy, como decía, Homo sapiens sapiens. A lo mejor la inteligencia artificial, doctor, tiene algo que decir, porque la inteligencia artificial ha existido siempre. Los algoritmos matemáticos estructurales del universo han estado siempre presentes ahí. Muy buenas noches. Bueno, el universo funciona con una inteligencia esencial que está basada en patrones, también en algoritmos, claro que sí. Es decir, como decías tú antes, hace 13.795 millones de años que empezó este baile, y desde ese momento hasta la actualidad hay un orden que funciona bajo el patrón de nacimiento, final, renacimiento, final, renacimiento, final. Hay 1.000 millones de galaxias, se estima, y esos 1.000 millones de galaxias van circulando en el universo, o sea que debe haber una inteligencia que permita que todo ese orden se mueva en un baile que no sea dramático, ¿no? Me gusta lo que dices y lo que expresas, porque además hay que decir que lo que dices ya hemos hablado de alguna manera en este programa, ya llevamos unos años hablando de humanidades, que en definitiva es eso, ¿no? Es lo que nos mueve, ¿no? Pero sobre todo de esos algoritmos que algunos dicen que incluso doctores con su cátedra universitaria, como es tu caso, ¿no? Que llegan a decir que todo está regido por un patrón. Uh-huh. Que las leyes del universo están regidas por un patrón, y que cuando conoces esos patrones de ley cáustica, casuística, no sé cómo llamarlo, uno empieza a descubrir hasta el propio nombre del mismo creador. Bueno, ahí entraríamos en algo que yo creo que a los humanos se nos escapa. Podemos llegar, como mucho yo creo, a conocer esos patrones del universo físico, que sería esa inteligencia esencial de lo físico, ¿no? Pero la inteligencia primordial, esa que dio vida a la vida, esa no se puede definir con palabras, ni llegar a ellas a través del pensamiento ni de la ciencia. Yo creo que eso por suerte nos traspasa, ¿no? De hecho, las personas que nos ha tocado vivir en este siglo, una de nuestras grandes suertes es que hubo un hombre muy simpático que se llamó Albert Einstein, que cambió toda la jugada. Él, con la teoría de la relatividad y posteriormente la física cuántica, nos cambiaron toda la mirada. Ellos descubrieron que la realidad es hipercompleja, no solo compleja, es hipercompleja. Y que además el ser humano ni tenemos ni tendremos nunca la capacidad como para conocer toda su complejidad, puesto que nuestro cerebro funciona en la dualidad, y en la dualidad, tal como se comporta la realidad, no va. Es decir, hay una película, perdóname, sí, ahora que hablas de esa realidad, hay una película muy interesante, lo digo para ponerle imagen a las palabras, ¿no? Sí, sí. Matrix, sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Sería una buena observación? Y tanto, es una buena observación, Matrix, y tanto que es una buena observación. Creo que fue una película muy reveladora y, aparte de novedosa, ya empezó a introducir esa idea de que todo lo que vemos no es real, y lo que es real no lo vemos. Algo que ya había anticipado Einstein y toda la física cuántica, es decir, nosotros no podemos ver la realidad. Algunos dicen que hay un ojo que ve antes que el otro, que tiene una percepción, ¿no? Es así. Y que por esa razón a veces tenemos ese déjà vu, que sí, algunos dicen, ¿no? y otros dicen que es porque, de alguna manera, estamos viendo una realidad que no es la nuestra. También puede ser. Sí. ¿Con qué nos quedamos? Porque la física cuántica nos dice que el observador, solamente por el hecho de mirar y observar, ya está cambiando lo que
que está viendo. Modifica la realidad, sí. Con lo cual... Es que no tenemos las respuestas. Y yo creo que es lo más honesto que ha hecho la gran ciencia en este siglo. Lo más honesto es decir que no sabemos y que de hecho que desconocemos el 96% de la realidad física. La gran ciencia reconoce desconocer el 96% de la realidad física. Y el 4% que conocemos los humanos, la gran ciencia ahora, que es la materia, conocemos la naturaleza pero no el origen. Entonces, este es el mundo en el que nos movemos. Entonces, muchas personas eso lo desconocen y creen que los humanos estamos mucho más cerca de conocer o que conocemos con más profundidad la realidad. Pero esa es la realidad tal como la definen los grandes científicos del CERN o de los grandes centros de aceleración de partículas. Entonces, bueno, es algo que nos tendremos que empezar a acostumbrar y es a decir continuamente no sé, porque es lo más serio a nivel científico que podemos hacer. Hablas de ese generador de partículas, que yo no sé para qué y el por qué, ¿no? Porque decían que de alguna manera el miedo era que nos podía consumir hasta nosotros mismos, ¿no? Que podía ir, no sé de qué manera, ir absorbiendo la energía y convertirse en aquí en una aspiradora. Un agujero negro, sí. Y convertirse en un agujero negro. Sí, bueno, el por qué la Unión Europea, por ejemplo, invirtió 8.000 millones hace muchos años en el CERN, que es la mayor inversión que ha hecho en ciencia la Unión Europea, es porque somos un animal afortunadamente muy curioso. Entonces queremos conocer lo que se investiga en el CERN, son los milisegundos que sucedieron al Big Bang. Entonces es esa curiosidad por conocer exactamente qué pasó, es decir, dicho de una manera correlativa o científica sería, es que es muy bestia, pero es que es así. De la nada apareció el vacío y del vacío apareció el universo. Ese es el Big Bang. Entonces, lo que busca el CERN es ese momento, el momentum en el que apareció. Lo que pasa que ahora ya sabemos que es una falacia. Después de 8.000 millones. Sí, porque el universo no tiene borde, no tiene principio ni tiene fin. Y no es único. Pero de todas maneras es ese deseo del ser humano el que tenemos, que nos queremos conocer, queremos indagar. Y queremos indagar afuera y queremos indagar adentro. Hay una indagación científica hacia el mundo exterior y en el ser humano también hay un montón de preguntas hacia el mundo interior, ¿no? Y es ese espíritu, esa curiosidad, que es una de nuestras grandezas, lo que nos lleva a embarcarnos en esas aventuras, ¿no? Y luego pues a veces descubrimos que nos sobrepasan, pero no es un problema. Antonio, tú eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Sí. Eres escritor y eres monje zen, sí. Autor de este último trabajo tuyo, Los algoritmos de la vida, de la inteligencia del universo a la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Tú te haces esos planteamientos como doctor en Ciencias Políticas, como monje zen. ¿Cómo llegas a estas conclusiones? Porque hay que indagar mucho pues para plantearse eso, porque es... Vamos, que una cosa no reza con la otra. No. Bueno, yo me considero un aprendiz de ser humano. Y entonces estoy muy contento de haber podido vivir esta encarnación como ser humano, ¿no? Porque somos un animal con esa inmensa curiosidad, con una gran capacidad de conciencia y de búsqueda, ¿no? Entonces esas preguntas te las haces porque en el guión de tu vida viene que seas preguntón. Hay otras personas igual de magníficas, igual de válidas, igual de humanas, que nacen con otro guión y nos hacen esas preguntas. Pero yo desde que era pequeño era un poco... O sea, ya tenía esas inquietudes, ya buscaba, intentaba entender el porqué de las cosas, el por qué las cosas son como son o parecen ser como parecen ser. Entonces, en ese camino que ha habido un recorrido de, digamos, universitario, de conocimiento intelectual y luego un camino de conocimiento interior, es donde se aloja toda esta curiosidad porque es parte de mi carácter y bueno, pues lo llevo como puedo, pero es que... Déjame que ahora le pregunte no al doctor, sino al monje zen. Ok. ¿Y si todo fuera una mentira?
¿Y si todo lo que vemos no es verdad? Si es todo antes hablábamos de Matrix, ¿no? Pero ¿y si, no sé, por ponerle un nombre, ¿y si Dios no existiera? ¿Y si fuera toda una quimera? Porque claro, no hay un universo, ni hay una galaxia, hay millones de universos, millones de galaxias. Por ende, ¿por qué quedarnos con un solo Dios? ¿No? O con una sola humanidad. Podrían haber millones iguales que nosotros. Digo yo, no sé, ¿eh? Sí, sí. No sé si es un pensamiento muy abstracto, muy... No. Es decir, de planetas en nuestra galaxia, que es una de las 1000 millones, se estima que hay 300 millones de planetas habitables, solo en nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias. 1000 millones en este universo. A donde nos aboca el conocimiento científico actual es a que vivimos en una realidad intangible. Por lo tanto, se podría acercar a esa idea que decías tú de la ilusión. De hecho, lo que nosotros vemos no es real. Por lo tanto, vivimos en una pura ilusión. Ahora estamos aquí sentados en una silla que parece sólida, en una mesa que parece sólida, pero esto está hecho en un 99,999999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Pero esto parece sólido. Entonces, lo que estamos viendo no existe. Tú y yo nos vemos como separados, pero en el universo no existe nada individual. No hay un planeta en el universo que va por libre. Y si no hay un planeta, ¿cómo va a haber un ser vivo? Es decir, todo está interconectado, es interdependiente. Todo funciona en un orden que nosotros desconocemos, pero funciona en un orden. Entonces está claro que nosotros vivimos la realidad que puede vivir el ser humano, pero la vaca vive otra realidad, porque la vaca no ve. La vaca es un animal horizontal, nosotros somos un animal vertical. Nosotros vemos una gama de colores, la vaca ve otros, la hormiga ve otra, el perro ve otra gama de colores, porque nosotros, por ejemplo, nuestros ojos funcionan entre los 380 nanómetros y los 760, pero no funciona así el ojo de una abeja. Entonces la realidad es interpretable, es variable según cada especie. Entonces podríamos decir que la realidad es que lo que vivimos es una ilusión, es una fantasía, sí. Desde un nivel empírico sí lo es, porque ya sabemos que lo que vemos no es real. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vivimos? Bueno, pues vivimos una película. En una incertidumbre, no. Total, que esa es la gran aventura de la vida, porque de hecho no sabemos si tú o yo moriremos hoy. Claro. ¿Y quién es más importante, la hormiga o un ser humano? Ninguno de los dos. Porque no hay jerarquía. Nosotros, por ejemplo, venimos de las bacterias. Toda la vida compleja viene de las bacterias, de que un buen día, hace miles de millones de años, una bacteria y una arquea decidieron abrazarse, hacer simbiosis, generar el primer ser pluricelular. Entonces, nosotros somos un recorrido. Hace 200 millones de años apareció el primer mamífero, que se parecía más a un puerco que a un bípedo, ¿no? Y de ese primer mamífero acaban viniendo muchas especies, entre ellos nosotros, ¿no? Entonces no hay jerarquía, es como un juego, es como una experiencia, es como un experimento. Desde la ciencia, por ejemplo, no se puede definir que la evolución tenga un objetivo, tenga un propósito, solo un propósito. No, eso no se puede decir, no es serio. Entonces, bueno, ahora estamos, digamos, los humanos, estamos en la cúspide de la pirámide. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Los dinosaurios también estuvieron. Entonces, es una cuestión de momentos históricos, ¿no? Entonces, en este momento histórico, el ser humano es el gran dominador del entorno, del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, llevamos ahora mismo en el planeta más o menos el 1% de lo que llevaron los dinosaurios y estamos cerca de estar en peligro de extinción. Porque nosotros nos ponemos a hacer cositas muy raras. Los dinosaurios fue por un meteorito, pero nosotros es porque nos ponemos a producir y a producir y a producir. ¿Tú crees que nuestra mente, está claro que va más rápido de lo que somos nosotros conscientes de su rapidez, ¿no? Uh-huh. Me viene a la cabeza Julio Verne, Ajá. ¿no?
con su viaje a la Luna, su submarino, viaje a las profundidades del mar, etc. Era un visionario como lo fue Tesla en un momento determinado, Sí, o como fueron tantos y tantos, ¿no? Claro, a día de hoy Spielberg, ¿vale? Por poner otro ejemplo, sí. nos presenta otro tipo de seres que podrían o no existir, ¿no? Como nosotros. Nosotros para una hormiga somos un monstruo, pero a lo mejor somos la hormiga para un ser que viene de fuera, Y tanto, que desconocemos. y tanto. Si eso es así, a mí me llega el planteamiento de decir, ¿con qué me quedo? Porque si tú eres monje zen, vives aquí y ahora y el momento, que es con lo que te quedas. Porque si yo te hablo de Dios desde un punto de vista subliminal, me vas a decir que no. Bueno, es que se me viene grande la idea. Es que no me encuentro ni yo. Cuando busco no encuentro ni yo como un algo separado, ¿no? Entonces, Dios somos todos, porque es decir, no hay esa idea del ser separado es un concepto que es una barbaridad. Pero es una barbaridad enorme, porque es ir contra toda lógica. Todo lo que existe nació en el mismo momento. Nosotros no descendemos del mono, descendemos de las estrellas. Somos hijos de las estrellas. Y el mono también. Entonces, donde nosotros podemos llegar es ahí. Todo lo demás son suposiciones, ¿no? Pero ahí es un poco se va. Entonces, en el Zen, por ejemplo, nunca buscamos... En el Zen no hay interés en la reencarnación o en la vida anterior o en la vida posterior. Eso los tibetanos sí lo trabajan mucho, ¿no? En el Zen vivimos el instante, ¿no? Y con el instante, si ahora viniera esta gente que creo que está en una película, Spielberg, y creo que es magnífica, esta semana. Está en una película sobre extraterrestres viniendo. Y la escena creo que este viernes. Yo vi el tráiler y me pareció sugerente. Si viniera alguien y nosotros fuéramos la hormiga de grande que fuera, yo lo que haría sería haría show y ya está. Y daría las gracias por haber tenido la experiencia. Si ahí se acaba la cosa, pues ahí se acabó. Cuántas cosas por descubrir, ¿no, Antonio? Esa es la maravilla. Claro, porque decimos agujero negro. ¿Qué hay detrás de un agujero negro después? No se sabe. No se sabe. Todo oscuridad, todo se lo come, todo lo consume, ni nada. ¿Qué se sabe que hay detrás? Nadie ha podido ir. No. Ni volver. No. Pero sabemos que en cada galaxia hay un agujero negro y sabemos que ese agujero negro se mueve en unas determinadas proporciones y que ocurren 4 cositas, pero no sabemos mucho más. Los agujeros negros, una de ese 96% de la realidad que no conocemos, sabemos que existen, sabemos que en cada galaxia hay uno, sabemos que hay uno en cada átomo, pero no sabemos nada más. Entonces, esa es la historia, ¿no? ¿A quién dedicas tu libro? ¿A quién va dirigido? Bueno, yo el libro va dirigido a todas las personas que lo lean y yo tengo un objetivo este es el libro que cierra la trilogía, que empezó La sabiduría del no saber, y el siguiente Tú no existes, yo tampoco, y era los 3 publicados por Kairos. Y entonces mi objetivo en estos libros ha sido ayudar a las personas a que levanten la mirada y descubran su grandeza. Es decir, los humanos tenemos toda una serie de grandezas que no nos ha explicado nadie. Y se han empeñado en decir que somos grandes por unas cosas que no tienen mucha relevancia, como es nuestro pensamiento. El pensamiento es muy limitado, porque permite interpretar la realidad, pero no conocerla. Nuestra grandeza, por ejemplo, es ser hijo de las estrellas. Esa es la grandeza. Nuestra grandeza, por ejemplo, es que ahora mismo tú y yo estamos hablando y nuestro cuerpo seguramente está rematando la digestión, que es un proceso absolutamente complicadísimo. Nuestros pulmones nos están respirando, nuestro corazón, que es un músculo, está bombeando sangre. Y están pasando una cantidad de maravillas en nuestro cuerpo ahora mismo, que es inteligencia colectiva, mientras nosotros estamos aquí charlando. Nos hemos olvidado de esas grandezas, de la grandeza que es nuestro cuerpo, de lo que hay aquí, de enamorarnos de todo eso. Hay un premio Nobel, Ben Faringa, que dice, que explica, porque es su fruto de su trabajo y porque dieron el Nobel, que una célula es más compleja que una gran ciudad.
Entonces, toda esa grandeza que tenemos en lo físico, en lo sutil, en la realidad que nos rodea, en la capacidad de sentir, en todo el sentido de nuestra propia acepción, es decir, en esa capacidad de conexión con el vacío, el silencio, todo eso, nos lo hemos olvidado como si fuera... Y nos hemos dedicado a darle importancia a ser alguien, a tener cositas, a tener éxito, unas cosas muy extrañas. Y entonces la grandeza de la conciencia, más allá del pensamiento, que es algo propio en nosotros, no se trabaja. Es decir, los niños en la escuela no les enseñan a estar en silencio, a meditar, a palpar, a su conciencia corporal. Es decir, todos los libros lo que intentan es levantar la mirada y que de repente los lectores descubran la maravilla que significa estar vivo, la maravilla que es la realidad que les rodea, fuera y dentro de su cuerpo, y la maravilla que es entregarse a la vida y abrazarla sin tener y vivir sin el mínimo propósito, sin ningún propósito. Solo aceptar la vida y vivirla como una pura aventura, ¿no? Los algoritmos de la vida, de la inteligencia del universo, a la inteligencia artificial, de Antonio Lozano, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Monje Zen. Hay una película, Antonio, no me acuerdo cómo se titula, me acuerdo de Hechos, ¿no? Donde el padre viaja al exterior, le promete a la hija que Interestelar. volverá. Interestelar. Ajá. Que es otra dimensión. El padre viene detrás de una biblioteca, le tira el libro para que la niña se dé cuenta de que es el padre, ¿no? Sí. O sea, están viviendo el mismo, casi la misma realidad, pero en mundos totalmente diferentes, ¿no? Dimensiones diferentes. O sea, aquí mismo podría estar pasando ahora un camión que entre tú y yo, Sí. y no nos daríamos cuenta, o un dinosaurio, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, podría ser. Es que, claro, hay muchas más dimensiones que las tres en las que nosotros movemos. ¿Sí? Claro. Qué interesante tu trabajo, felicidades. Muchas gracias, Pedro. Pues te felicito y te auguro un éxito notable, más que el que tienes, que ya lo tienes bastante. Bueno, si llega gente y gente que después de leer el libro contacta con todo lo que es, yo seré un tío feliz. Doctor Lozano, muchísimas gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches.